todos, para este jueves random les traigo un cuento que espero que les guste. Gustavo Adolfo Bécquer fue un gran exponente del romanticismo. Nacido en Sevilla en 1836, un poeta y narrador cuya obra más célebre es Rimas y leyendas, un conjunto de poemas dispersos y relatos reunidos en uno de los libros más populares de la literatura hispana. Entre sus temas encontramos lo oriental y exótico, la muerte y la vida de ultratumba, los embrujos y la hechicería, el tema religioso, lo inspirado en el romancero y la tendencia animista. Los ojos verdes. Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy, que se me ha presentado la ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de papel, y luego he dejado a capricho volar la pluma. Yo creo que he visto unos ojos como los que ha pintado esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro no los podré describir tales cuales eran, luminosos, transparentes, como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré algún día. Inicio. Herido va el ciervo, herido va, no hay duda. Se ve el rastro de la sangre entre las zarzas del monte y al saltar uno de esos lentiscos han flaqueado sus piernas. Nuestro joven señor comienza por donde otros acaban. En 40 años de montero no ha visto mejor golpe. Pero por San Saturio, patrón de Soria, cortadle el paso por esas carrascas, azuzad los perros, soplad esas trompas hasta echar los hígados, y hundidle a él los corceles una cuarta de hierro en los ijares. ¿No veis que se dirige hacia la fuente de los Álamos, y si la salva antes de morir, podemos darle por perdido? Las cuencas del Moncayo repitieron de eco en eco el bramido de las trompas, el latir de la jauría desencadenada y las voces de los pajes resonaron con nueva furia, y el confuso tropel de hombres, caballos y perros se dirigió al punto que Íñigo, el montero mayor de los marqueses de Almenar, señalara como el más a propósito para cortarle el paso a la res. Pero todo fue inútil. Cuando el más ágil de los lebreles llevó a las carrascas jadeante y cubierta las fauces de espuma, ya el ciervo, rápido como una saeta, la había salvado de un solo brinco, perdiéndose entre los matorrales de una trocha que conducía a la fuente. ¡Alto! ¡Alto todo el mundo! Gritó Íñigo entonces. Estaba de Dios que había de marcharse. Y la cabalgata se detuvo. Y enmudecieron las trompas, y los lebreles dejaron refunfuñando la pista a la voz de los cazadores. En aquel momento se reunía la comitiva el héroe de la fiesta, Fernando de Argensola, el primogénito de Almenar. ¿Qué haces?, exclamó dirigiéndose al montero, y en tanto ya se pintaba el asombro en sus facciones, ya ardía la cólera en sus ojos. ¿Qué haces, imbécil? ¿Ves que la pieza está herida, que es la primera que cae por mi mano, y abandonas el rastro y la dejas perder para que vaya a morir en el fondo del bosque? ¿Crees acaso que he venido a matar ciervos para festines de lobos? Señor, murmuró Íñigo. Es imposible pasar de este punto. ¿Imposible por qué? Porque esa trocha, prosiguió el montero, conduce a la fuente de los Álamos, y la fuente de los Álamos en cuyas aguas habita un espíritu del mal. El que osa enturbiar su corriente, paga caro su atrevimiento. Ya la res habrá salvado sus márgenes. ¿Cómo la salvaréis vos sin atraer sobre vuestra cabeza alguna calamidad horrible? Los cazadores somos reyes del Moncayo, pero reyes que pagan un tributo. Pieza que se refugia en esa fuente misteriosa, pieza perdida. ¡Pieza perdida! Primero perderé yo el señorío de mis padres, y primero perderé el ánima en manos de Satanás, que permitir que se me escape ese ciervo, el único que ha herido en mi venablo, la primicia de mis excursiones de cazador. ¿Lo ves? ¿Lo ves?
Aún se distingue intervalos desde aquí. Las piernas le faltan, su carrera se acorta. Déjame, déjame. Suelta esa brida o te revuelco en el polvo. Quién sabe si no le daré lugar para que llegue a la fuente. Y si llegase, al diablo ella, su limpidez y sus habitantes. ¡Sus, relámpago! ¡Sus, caballo mío! Si lo alcanzas, mando engarzar los diamantes de mi joyel en tu serreta de oro. Caballo y jinete partieron como un huracán. Íñigo los siguió con la vista hasta que se perdieron en la maleza. Después volvió los ojos en derredor suyo. Todos como él permanecían inmóviles y consternados. El montero exclamó al fin: Señores, vosotros lo habéis visto. No me he puesto a morir entre los pies de su caballo por detenerle. Yo he cumplido con mi deber. Con el diablo no sirven sus valentías. Hasta aquí llega el montero con su ballesta. De aquí en adelante que pruebe a pasar el capellán con su hisopo. Tenéis la color quebrada, andáis mostio y sombrío. ¿Qué os sucede? Desde el día que yo siempre tendré por funesto en que llegasteis a la fuente de los álamos en pos de la res herida, diríase que una mala bruja os ha encanijado con sus hechizos. Ya no vais al monte precedido de la ruidosa jauría, ni el clamor de vuestras tropas despierta sus ecos. Solo con esas cavilaciones que os persiguen, todas las mañanas tomáis la ballesta para enderezaros a la espesura y permanecer en ella hasta que el sol se esconde. Y cuando la noche oscurece y volvéis pálido y fatigado al castillo, en balde busco en la bandolera los despojos de la caza. ¿Qué os ocupa tan largas horas lejos de los que más os quieren? Mientras Íñigo hablaba, Fernando, absorto en sus ideas, sacaba maquinalmente astillas de su escaño de ébano con el cuchillo de monte. Después de un largo silencio que solo interrumpía el chirrido de la hoja al resbalarse sobre la pulimentada madera, el joven exclamó dirigiéndose a su servidor, como si no hubiera escuchado una sola de sus palabras: Íñigo, tú que eres viejo, tú que conoces todas las guaridas del Moncayo, que has vivido en sus faldas persiguiendo a las fieras, y en tus errantes excursiones de cazador subiste más de una vez a su cumbre. Dime, ¿has encontrado por acaso una mujer que vive entre sus rocas? ¿Una mujer? Exclamó el montero con asombro, mirándole de hito en hito. Sí, dijo el joven. Es una cosa extraña la que me sucede, muy extraña. Creí poder guardar ese secreto eternamente, pero eso no es posible. Rebosa mi corazón y asoma a mi semblante. Voy pues a revelártelo. Tú me ayudarás a desvanecer el misterio que envuelve a esa criatura que al parecer solo a mí existe, pues nadie la conoce, ni la ha visto, ni puede darme razón de ella. El montero, sin despegar los labios, arrastró su banquillo hasta colocarle junto al escaño de su señor, del que no apartaba un punto los espantados ojos. Después de coordinar sus ideas, prosiguió así: Desde el día en que, a pesar de tus funestas predicciones, llegué a la fuente de los álamos, y atravesando sus aguas recobré el ciervo que vuestra superstición hubiera dejado huir, se llenó mi alma del deseo de la soledad. Tú no conoces aquel sitio. Mira, la fuente brota escondida en el seno de una peña y cae resbalándose gota a gota por entre las verdes y flotantes hojas de las plantas que crecen al borde de su cuna. Aquellas gotas que al desprenderse brillan como puntos de oro y suenan como las notas de un instrumento, se reúnen entre los céspedes y susurrando, con un ruido semejante al de abejas que zumban en torno de las flores, se alejan por entre las arenas y forman un cauce, y luchan con los obstáculos que se oponen a su camino, y se repliegan sobre sí mismas, y saltan y huyen y corren, unas veces con risa, otros con suspiros. Así, hasta caer en un lago. En el lago caen con un rumor indescriptible, lamentos, palabras, nombres, cantares. Yo no sé lo que he oído en aquel rumor cuando me he sentado solo y febril sobre aquel peñasco.
a cuyos pies saltaban las aguas de la fuente misteriosa para estancarse en una balsa profunda, cuya inmóvil superficie apenas riza el viento de la tarde. Todo es allí grande. La soledad con sus 1000 rumores desconocidos vive en aquellos lugares y embriaga el espíritu de su inefable melancolía. En las plateadas hojas de los álamos, en los huecos de las peñas, en las ondas del agua, parece que nos hablan los invisibles espíritus de la naturaleza, que reconocen a un hermano en el inmortal espíritu del hombre. Cuando al despuntar la mañana me veías tomar la ballesta y dirigirme al monte, no fue nunca para perderme entre sus matorrales en pos de la caza, no. Iba a sentarme al borde de la fuente, a buscar en sus ondas, no sé qué, una locura. El día en que salté sobre ella con mi relámpago, creí haber visto brillar en su fondo una cosa extraña, muy extraña, los ojos de una mujer. Tal vez sería un rayo de sol que serpeó fugitivo entre su espuma, tal vez una de esas flores que flotan en las algas de su seno y cuyos cálices parecen esmeraldas, no sé. Yo creí ver una mirada que se clavó en la mía, una mirada que encendió en mi pecho un deseo absurdo, irrealizable, el de encontrar una persona con unos ojos como aquellos. En su busca fui un día y otro a aquel sitio. Por último, una tarde, yo me creí juguete de un sueño, pero no, es verdad. La he hablado ya muchas veces como te hablo a ti ahora. Una tarde la encontré sentada en mi puesto y vestida con unas ropas que llegaban hasta las aguas y flotaban sobre su haz, una mujer hermosa sobre toda ponderación. Sus cabellos eran como el oro, sus pestañas brillaban con hilos de luz, y entre las pestañas volteaban inquietas unas pupilas que yo había visto, sí, porque los ojos de aquella mujer eran los ojos que yo tenía clavados en la mente, unos ojos de un color imposible, unos ojos ¡verdes! exclamó Íñigo con un acento de profundo terror e incorporándose de un salto de su asiento. Fernando le miró a su vez como asombrado de que concluyese lo que iba a decir, y le preguntó con una mezcla de ansiedad y alegría. ¿La conoces? ¡Oh, no! Dijo el montero. Líbreme Dios de conocerla, pero mis padres al prohibirme llegar hasta esos lugares, me dijeron 1000 veces que el espíritu, trasgo, demonio o mujer que habita en sus aguas, tiene los ojos de ese color. Yo os conjuro por lo que más améis en la tierra a no volver a la fuente de los álamos. Un día u otro os alcanzará su venganza y expiaréis muriendo el delito de haber encenegado sus ondas. Por lo que más amo, murmuró el joven con una triste sonrisa. Sí, prosiguió el anciano. por vuestros padres, por vuestros deudos, por las lágrimas de la que el cielo destina para vuestra esposa, por las de un servidor que os ha visto nacer. ¿Sabes tú lo que más amo en este mundo? ¿Sabes tú por qué daría yo el amor de mi padre, los besos de la que me dio la vida y todo el cariño que pueda atesorar todas las mujeres de la tierra? Por una mirada. Por una sola mirada de esos ojos. ¿Cómo podré yo dejar de buscarlos? Dijo Fernando estas palabras con tal acento que la lágrima que temblaba en los párpados de Íñigo se resbaló silenciosa por su mejilla, mientras exclamó con acento sombrío: Cúmplase la voluntad del cielo. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu patria? ¿En dónde habitas? Yo vengo un día y otro en tu busca, y ni veo el corcel que te trae a estos lugares, ni a los servidores que conducen tu litera. Rompe de una vez el misterioso velo en el que te envuelves como en una noche profunda. Yo te amo, y noble o villana seré tuyo, tuyo para siempre. El sol había traspuesto la cumbre del monte, las sombras bajaban a grandes pasos por su falda, la brisa gemía entre los álamos de la fuente y la niebla, elevándose poco a poco en la superficie del lago, comenzaba a envolver las rocas de su margen.
Sobre estas rocas, sobre una que parecía próxima a desplomarse en el fondo de las aguas, en cuya superficie se retrataba temblando el primogénito de Almenar, de rodillas a los pies de la misteriosa amante, procuraba en vano arrancarle el secreto de su existencia. Ella era hermosa, hermosa y pálida como una estatua de alabastro. Uno de sus rizos caía sobre sus hombros, deslizándose entre los pliegues del velo, como un rayo del sol que atraviesa las nubes, y en el cerco de sus pestañas rubias brillaban sus pupilas, como 2 esmeraldas sujetas en una joya de oro. Cuando el joven acabó de hablarle, sus labios se removieron como para pronunciar alguna palabra, pero solo exhaló un suspiro débil, doliente, como el de la ligera onda que empuja la brisa al morir entre los juncos. «No me respondes», exclamó Fernando al ver burlada su esperanza. «¿Querrás que dé crédito a lo que me han dicho de ti? Oh, no, háblame, yo quiero saber si me amas, yo quiero saber si puedo amarte, si eres una mujer». «Oh, un demonio. ¿Y si lo fuese? ¿Y si lo fuese?». El joven vaciló un instante. Un sudor frío recorrió sus miembros, sus pupilas se dilataron al fijarse con más intensidad en las de aquella mujer, y fascinado por su brillo fosfórico, demente casi, exclamó en un arrebato de amor: «Si lo fueses, te amaría como te amo ahora, como es mi destino amarte hasta más allá de esta vida, si es que hay algo más allá de ella». «Fernando», dijo la hermosa entonces con una voz semejante a una música, «yo te amo más aún que tú me amas, yo que desciendo hasta un mortal, siendo un espíritu puro. No soy una mujer como las que existen en la tierra, soy una mujer digna de ti, que eres superior a todos los demás hombres. Yo vivo en el fondo de estas aguas incorpóreas como ellas, fugaz y transparente. Hablo con sus rumores y ondulo sus pliegues. Yo no castigo al que osa turbar la fuente donde moro. Antes lo premio con mi amor, como un mortal superior a las supersticiones del vulgo, como un amante capaz de comprender mi cariño extraño y misterioso». Mientras ella hablaba así, el joven, absorto en la contemplación de su fantástica hermosura y atraído como por una fuerza desconocida, se aproximaba más y más al borde de la roca. La mujer de los ojos verdes prosiguió así: «¿Ves? ¿Ves el límpido fondo de ese lago? ¿Ves las plantas de largas y verdes hojas que se agitan en su fondo? Ellas nos darán un lecho de esmeraldas y corales, y yo te daré una felicidad sin nombre, esa felicidad que has soñado en tus horas de delirio y que no puede ofrecerte nadie. Ven, la niebla del lago flota sobre nuestras fuentes como un pabellón de lino, las ondas nos llaman con sus voces incomprensibles, el viento empieza en los álamos sus himnos de amor. Ven, ven». La noche comenzaba a extender sus sombras. La luna rielaba en la superficie del lago, la niebla se arremolinaba al soplo del aire, y los ojos verdes brillaban en la oscuridad como fuegos fatuos que recorren sobre el haz de las aguas infectas. «Ven, ven». Estas palabras zumbaban en los oídos de Fernando como un conjuro. «Ven». Y la mujer misteriosa le llamaba al borde del abismo, donde estaba suspendida, y parecía ofrecerle un beso. Un beso. Fernando dio un paso hacia ella y otro, y sintió unos brazos delgados y flexibles que se liaban a su cuello y una sensación fría en sus labios ardorosos. Un beso de nieve. Y vaciló, y perdió pie y cayó al agua con un rumor sordo y lúgubre. Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo, y sus círculos de plata fueron ensanchándose y ensanchándose hasta expirar en las orillas.
Como vemos, Becker demuestra ser un prosista a la altura de los mejores de su siglo, pero es de superior inspiración e imaginación y un maestro absoluto en el terreno de la prosa lírica. Claro, está permeado por su tiempo y las ideas xenófobas que se tenían en ese entonces contra los judíos, los moros y todos los que no fuesen cristianos. Ejemplo de ello lo podemos ver en el siguiente relato. La rosa de pasión. Una tarde de verano y en un jardín de Toledo me refirió esta singular historia una muchacha muy buena y muy bonita. Mientras me explicaba el misterio de su forma especial, besaba las hojas y los pistilos que iba arrancando uno a uno de la flor que da su nombre a esta leyenda. Si yo la pudiera referir con el suave encanto y la tierna sencillez que tenía en su boca, os conmovería como a mí me conmovió la historia de la infeliz Zara. Ya que esto no es posible, ahí va lo que de esa tradición se me acuerda en este instante. 1. En una de las callejas más oscuras y tortuosas de la ciudad imperial, empotrada y casi escondida entre la alta torre morisca de su antigua parroquia mozárabe y los sombríos y blasonados muros de una casa solariega, tenía hace muchos años su habitación, raquítica, tenebrosa, miserable como su dueño, un judío llamado Daniel Leví. Era este judío rencoroso y vengativo como todos los de su raza, pero más que ninguno engañador e hipócrita. Dueño, según los rumores del vulgo, de una inmensa fortuna, veíasele no obstante todo el día acurrucado en el sombrío portal de su vivienda, componiendo y aderezando cadenillas de metal, cintos viejos o guarniciones rotas, con las que traía un gran tráfico entre los truanes del Zocodover, las revendedoras del Póstigo y los escuderos pobres. Aborrecedor implacable de los cristianos y de cuanto a ellos pudiera pertenecer, jamás pasó junto a un caballo principal o a un canónigo de la primada, sin quitarse una y hasta 10 veces el mugriento bonetillo que cubría su cabeza calva y amarillenta, ni acogió en su tenducho a uno de los habituales parroquianos, sin agobiarle a fuerza de humildes salutaciones acompañadas de aduladoras sonrisas. La sonrisa de Daniel había llegado a hacerse proverbial en toda Toledo, y su mansedumbre, a prueba de jugarretas más pesadas y las burlas y rechiflas de sus vecinos, no conocía límites. Inútilmente los muchachos, para desesperarle, tiraban piedras a su tugurio. En vano los pajecillos y hasta los hombres de armas del próximo palacio pretendían aburrirle con los nombres más injuriosos, o las viejas devotas de la feligresía se santiguaban al pasar por el dintel de su puerta como si viesen al mismo Lucifer en persona. Daniel sonreía eternamente con una sonrisa extraña e indescriptible. Sus labios delgados y hundidos se dilataban a la sombra de su nariz desmesurada y la corva como el pico de un aguilucho, y aunque de sus ojos verdes, redondos, pequeños y casi ocultos entre las espesas cejas, brotaba una chispa de mal reprimida cólera, seguía impasible, golpeando con su martillo de hierro el yunque donde aderezaba las 1000 baratijas mohosas y al parecer sin aplicación alguna de que se componía su tráfico. Sobre la puerta de la casucha del judío y dentro de un marco de azulejos de vivos colores se abría un ajimes árabe, resto de las antiguas construcciones de los moros toledanos. Alrededor de las caladas franjas del ajimez y enredándose por la columnilla de mármol que lo partía en 2 huecos iguales, subía desde el interior de la vivienda una de esas plantas trepadoras que se mecen verdes y llenas de savia y lozanía sobre los ennegrecidos muros de los edificios ruinosos. En la parte de la casa que recibía una dudosa luz por los estrechos vanos de aquel ajimez, único abierto en el musgoso y agrietado paredón de la calleja, habitaba Sara, la hija predilecta de Daniel.
Cuando los vecinos del barrio pasaban por delante de la tienda del judío y veían por casualidad a Sara tras las celosías de su ajimez morisco y a Daniel acurrucado junto a su yunque, exclamaban en alta voz admirados de las perfecciones de la hebrea: Parece mentira que tan ruin tronco haya dado de sí tan hermoso vástago. Porque en efecto, Sara era un prodigio de belleza. Tenía los ojos grandes y rodeados de un sombrío cerco de pestañas negras, en cuyo fondo brillaba un punto de luz de su ardiente pupila, como una estrella en el cielo de una noche oscura. Sus labios, encendidos y rojos, parecían recortados hábilmente de un paño de púrpura por las invisibles manos de un hada. Su tez era blanca, pálida y transparente como el alabastro de la estatua de un sepulcro. Contaba apenas 16 años y ya se veía grabada en su rostro esa dulce tristeza de las inteligencias precoces, y ya hinchaban su seno y se escapaban de su boca esos suspiros que anuncian el vago despertar del deseo. Los judíos más poderosos de la ciudad, prendados de su maravillosa hermosura, la habían solicitado para esposa, pero la hebrea, insensible a los homenajes de sus adoradores y a los consejos de su padre, que la instaba para que eligiese un compañero antes de quedarse sola en el mundo, se mantenía encerrada en un profundo silencio, sin dar más razón de su extraña conducta que el capricho de permanecer libre. Al fin un día, cansado de sufrir los desdenes de Sara y sospechando que su eterna tristeza era indicio cierto de que su corazón abrigaba un secreto importante, uno de sus adoradores se acercó a Daniel y le dijo: ¿Sabes, Daniel, que entre nuestros hermanos se murmura de tu hija? El judío levantó un instante los ojos de su yunque, suspendió su continuo martilleo y sin mostrar la mejor emoción preguntó: ¿Y qué dicen de ella? Dicen, prosiguió su interlocutor, qué sé yo, muchas cosas. Entre otras, que tu hija esté enamorada de un cristiano. Al llegar a este punto, el desdeñado amante de Sara se detuvo para ver el efecto que sus palabras hacían en Daniel. Daniel levantó de nuevo los ojos, le miró un rato fijamente sin decir palabra y bajando otra vez la vista para seguir su tarea, exclamó: ¿Y quién dice que eso no es una calumnia? Quien los ha visto conversar más de una vez en esta misma calle, mientras tú asistes al oculto Sanedrín de nuestros rabinos. Insistió el joven hebreo, admirado de que sus sospechas primero y después sus afirmaciones no hicieran mella en el ánimo de Daniel. Sin abandonar su ocupación, fija la mirada en el yunque sobre el que, después de dejar de un lado el martillo, se ocupaba en bruñir el broche de metal de una guarnición con una pequeña lima. Comenzó a hablar en voz baja y entrecortada, como si maquinalmente fuese repitiendo su labio las ideas que cruzaban por su mente. Decía riendo de una manera extraña y diabólica: Con que a mi Sara, el orgullo de la tribu, al báculo en que se apoya mi vejez, piensa arrebatármela un cristiano. ¿Y vosotros creéis que lo hará? Continuaba siempre hablando para sí y siempre riéndose, mientras la lima chirriaba cada vez con más fuerza, mordiendo el metal con sus dientes de acero. Pobre Daniel, dirán los míos, ya chochea. ¿Para qué quiere ese viejo moribundo y decrépito a esa hija tan hermosa y tan joven, si no sabe guardarla de los codiciosos ojos de nuestros enemigos? ¿Crees tú por ventura que Daniel duerme? ¿Crees tú por ventura que si mi hija tiene un amante, que bien puede ser, y ese amante es cristiano y procura seducirla y la seduce, que todo es posible, y proyecta huir con ella, que también es fácil, y huye mañana, por ejemplo, lo cual cabe dentro de lo humano? ¿Crees tú que Daniel se dejará arrebatar su tesoro? ¿Crees que no sabrá vengarse? Pero, exclamó interrumpiéndole el joven. ¿sabéis acaso? Sí, Dijo Daniel, levantándose y dándole un golpecito en la espalda. sé más que tú, que nada sabes ni nada sabrías si no hubiese llegado la hora de reducirlo todo. Adiós,
Avisa a nuestros hermanos para que cuanto antes se reúnan esta noche. Dentro de 1 o 2 horas yo estaré con ellos. Adiós. Y esto diciendo, Daniel empujó suavemente a su interlocutor hacia la calle, recogió sus trebejos muy despacio y comenzó a cerrar con doble cerrojo y aldaba la puerta de la tiendecilla. El ruido que produjo ésta al encajarse, rechinando sobre sus premiosos goznes, impidió al que se alejaba oír el rumor de la celosía de Ajimez, que en aquel punto cayeron de golpe, como si la judía acabara de retirarse de su alféizar. 2. Era noche de Viernes Santo, y los habitantes de Toledo, después de haber asistido a las tinieblas de su magnífica catedral, acababan de entregarse al sueño o referían al amor de la lumbre con cejas parecidas a la del Cristo de la Luz, que robado por unos judíos dejó un rastro de sangre por el cual se descubrió el crimen, o la historia del Santo Niño de la Guardia, en quien los implacables enemigos de nuestra fe renovaron la cruel pasión de Jesús. Reinaba en las ciudades un silencio profundo, interrumpido a intervalos ya por las lejanas voces de la guardia nocturna que en aquella época velaban en derredor del alcázar, ya por los gemidos del viento que hacía girar las veletas de las torres o zumbaban entre las retorcidas revueltas de las calles, cuando el dueño de un banquichuelo que se mecía amarrado a un poste cerca de los molinos, que parece como incrustado al pie de las rocas que baña el Tajo y sobre las que se asienta la ciudad, vio aproximarse a la orilla, bajando trabajosamente por uno de los estrechos senderos que desde lo alto de los muros conducen al río, a una persona a quien al parecer aguardaba con impaciencia. «Ella es», murmuró entre dientes el barquero. «No parece sino que esta noche anda revuelta toda esta endiablada raza de judíos. ¿Dónde diantres se tendrán dada la cita con Satanás, que todos acuden a mi barca, teniendo tan cerca el puente? No irán a nada bueno, cuando así evitan toparse de manos a boca con los hombres de armas de San Servando. Pero en fin, ello es que me dan buen dinero a ganar, y a su alma su palma, que yo en nada entro ni salgo». Esto diciendo, el buen hombre, sentándose en su barca, aparejó los remos, y cuando Sara, que no era otra la persona a quien al parecer había aguardado hasta entonces, hubo saltado al barquichuelo, soltó la amarra que lo sujetaba y comenzó a bogar en dirección a la orilla opuesta. ¿Cuántos han pasado esta noche?, preguntó Sara al barquero apenas se hubieron alejado de los molinos y como refiriéndose a algo de que ya habían tratado anteriormente. «Ni los he podido contar», respondió el interpelado. «Un enjambre. Parece que esta noche será la última que se reúnen». ¿Y sabes de qué se trata y con qué objeto abandonan la ciudad a estas horas? «Lo ignoro, pero ello es que aguardan a alguien que debe llegar a esta noche. Yo no sé para qué la guardarán, aunque presumo que para nada bueno». Después de este breve diálogo, Sara se mantuvo algunos instantes sumida en un profundo silencio, como tratando de coordinar sus ideas. «No hay duda», pensaba entre sí. «Mi padre ha sorprendido nuestro amor y prepara alguna venganza horrible. Es preciso que yo sepa dónde van, qué hacen, qué intentan. Un momento de vacilación podría perderle». Cuando Sara se puso un instante de pie y como para alejar las horribles dudas de las preocupaciones, se pasó la mano por la frente, que la angustia había cubierto de un sudor glacial, la barca tocaba la orilla opuesta. «Buen hombre», exclamó la hermosa hebrea arrojando algunas monedas a su conductor y señalando un camino estrecho y tortuoso que subía serpentando por entre las rocas. «¿Ese es el camino que siguen?» «Ese es. Y cuando llegan a la cabeza del moro, desaparecen por la izquierda. Después el diablo y ellos sabrán a dónde se dirigen», respondió el barquero. Sara se alejó en la dirección que éste le había indicado. Durante algunos minutos se la vio aparecer y desaparecer alternativamente entre aquel oscuro laberinto de rocas oscuras y cortadas a pico. Después, cuando hubo llegado a la cima llamada la cabeza del moro, su negra silueta se dibujó un instante sobre el fondo azul del cielo y por último desapareció entre las sombras de la noche.
3. Siguiendo el camino donde hoy se encuentra la pintoresca ermita de la Virgen del Valle, y como a 2 tiros de ballesta del Picacho que el vulgo conoce en Toledo como Cabeza de Moro, existía aún en aquella época los rumorosos restos de una iglesia bizantina, anterior a la conquista de los árabes. En el atrio dibujaban algunos pedruscos diseminados por el suelo, crecían zarzales y hierbas parásitas, entre los que yacían medio oculto ya el destrozado capitel de una columna, ya un sillar groseramente esculpido con hojas entrelazadas, endriagos horribles o grotescos e informes figuras humanas. Del templo solo quedaban en pie los muros laterales y algunos arcos rotos y cubiertos de hiedra. Sara, a quien parecía guiar un sobrenatural presentimiento, al llegar al punto que le había señalado el conductor, vaciló un instante, indecisa acerca del camino que debía seguir, pero por último se dirigió con paso firme y resuelto hasta las abandonadas ruinas de la iglesia. En efecto, su instinto no la había engañado. Daniel, que ya no sonreía, Daniel, que ya no era el viejo débil y humilde, sino que antes bien, despidiendo cólera en sus pequeños y redondos ojos, parecía animado del espíritu de la venganza, rodeado de una multitud como él, ávida de saciar su sed de odio en uno de los enemigos de su religión, estaba allí y parecía multiplicarse dando órdenes a los unos, animando el trabajo a los otros, disponiendo, en fin, con una horrible solicitud los aprestos necesarios para la consumación de la espantosa obra que había estado meditando días y días mientras golpeaba impasible el yunque en su covacha de Toledo. Sara, que a favor de la oscuridad había logrado llegar hasta el atrio de la iglesia, tuvo que hacer un esfuerzo supremo para no arrojar un grito de horror al penetrar en su interior con la mirada. Al rojizo resplandor de una fogata que proyectaba la forma de aquel círculo infernal en los muros del templo, había creído ver que algunos hacían esfuerzos por levantar en alto una pesada cruz, mientras otros tejían una corona con las ramas de los zarzales o aplastaban sobre una piedra las puntas de enormes clavos de hierro. Una idea espantosa cruzó por su mente. Recordó que a los de su raza los habían acusado más de una vez de misteriosos crímenes. Recordó vagamente la aterradora historia del niño crucificado, que ella hasta entonces había creído una grosera calumnia, inventada por el vulgo para apostrofar y zaherir a los hebreos. Pero ya no le cabía duda alguna. Allí, delante de sus ojos, estaban aquellos horribles instrumentos de martirio y los feroces verdugos solo aguardaban a la víctima. Sara, llena de una santa indignación, rebosando en generosa ira y animada en esa fe inquebrantable en el verdadero Dios que su amante le había revelado, no pudo contener a la vista aquel espectáculo y, rompiendo por entre la maleza que la ocultaba, presentóse de improviso ante el dintel del templo. Al verla aparecer, los judíos arrojaron un grito de sorpresa y Daniel, dando un paso hacia su hija en ademán amenazante, le preguntó con voz ronca: ¿Qué buscas aquí, desdichada? Vengo a arrojar sobre vuestras frentes, dijo Sara con voz firme y resuelta, todo el baldón de vuestra infame obra, y vengo a deciros que en vano esperáis la víctima para el sacrificio, si ya no es que intentáis cebar en mí vuestra sed de sangre, porque el cristiano a quien aguardáis no vendrá, porque yo le he prevenido de vuestras acechanzas. ¡Sara!, exclamó el judío rugiendo de cólera. ¡Sara! ¡Eso no es verdad! Tú no puedes habernos hecho traición hasta el punto de revelar nuestros misteriosos ritos. Y si es verdad que lo has revelado, tú no eres mi hija. No, ya no lo soy. He encontrado otro padre, un padre todo de amor para los suyos, un padre a quien vosotros clavasteis en una afrentosa cruz y que murió en ella por redimirnos, abriéndonos para una eternidad las puertas del cielo. No, ya no soy vuestra hija, porque soy cristiana y me avergüenzo de mi origen. Al oír estas palabras pronunciadas con esa enérgica entereza que solo pone el cielo en boca de los mártires, Daniel,
ciego de furor, se arrojó sobre la hermosa hebrea y derribándola en tierra y haciéndola por los cabellos, la arrastró como poseído de un espíritu infernal hasta el pie de la cruz, que parecía abrir sus descarnados brazos para recibirla, exclamando al dirigirse a los que le rodeaban: Ahí os la entrego, haced vosotros justicia de ese infame que ha vendido su honra, su religión y a sus hermanos. 4. Al día siguiente, cuando las campanas de la catedral atronaban los aires tocando a gloria y los honrados vecinos de Toledo se entretenían en tirar bayetazos a los judíos de paja, ni más ni menos que como todavía lo hacen en algunas de nuestras poblaciones, Daniel abrió la puerta de su tenducho, como tenía costumbre, y con su eterna sonrisa en los labios comenzó a saludar a los que pasaban, sin dejar por eso de golpear el yunque con su martillo de hierro. Pero las celosías del morisco Ajimez de Sara no volvieron a abrirse, ni nadie vio más a la hermosa hebrea recostada en su alféizar de azulejos de colores. Cuentan que algunos años después, un pastor trajo al arzobispo una flor hasta entonces nunca vista, en la cual se veían figurados todos los atributos del martirio del Salvador. Flor extraña y misteriosa que había crecido y enredado sus tallos por entre los ruinosos muros de la derruida iglesia. Cavando en aquel lugar y tratando de inquirir el origen de aquella maravilla, añaden que se halló el esqueleto de una mujer y enterrados con ella otros tantos atributos divinos como la flor tenía. El cadáver, aunque nunca se pudo averiguar de quién era, se conservó por largos años con veneración especial en la ermita de San Pedro el Verde, y la flor, que hoy se ha hecho bastante común, se llama Rosa de la Pasión. Bécquer inaugura la lírica española y la conecta con la poesía tradicional. Hey, ¿les gustó? Si fue así, por favor, denle like, ya saben, suscríbanse, please, me hagan un favorzazo. Activen la campanita para saber cuando hay otro cotorreo videesco por aquí. Yo fui Cassandra, gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo video.